¿Leyeron algo más o menos? Sí, Súper. Bueno, vamos a empezar. Insuficiencia cardíaca. Este es un tema súper grande que le encanta a la mayoría de los evaluadores. Eh, es un síndrome, básicamente, clínico, complejo, como dice ahí el texto, que básicamente es el deterioro estructural y principalmente funcional de lo que es la función del corazón como bomba, ¿ok? Como bien saben, la función del corazón es bombear sangre a todos los tejidos y cuando hay una falla, ya sea por causa isquémica, por causa de aumento de volumen, de aumento de presión, es donde ya las cavidades o pueden dilatarse o pueden haber segmentos secundarios de isquemia, por ejemplo, que presentan ya disminución de la motilidad. En esos casos ya se considera que el corazón disminuye su función y por ende se dice que está trabajando en forma insuficiente, ¿verdad? Ahí viene la palabra insuficiencia cardíaca en español y en inglés es falla cardíaca, lo básicamente. Bueno, eh, vamos a tocar varios temas en cuanto a insuficiencia cardíaca, pero para mencionar ya algunas de las manifestaciones clínicas que tiene y de las más importantes que se suelen ver son en este caso la disnea y la fatiga. O sea, cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, siempre vamos a relacionar con lo que sería la dificultad respiratoria, o la disnea, ¿ok? El cansancio, eso es lo clásico. Después vamos a ver todas las clasificaciones que son importantes también en insuficiencia cardíaca, que se clasifican ya de diferentes formas. Ya vamos a ver que es de acuerdo a estudios ecocardiográficos y de acuerdo a la clínica, ¿verdad? Que es la famosa división según clase funcional. Y bueno, que lo que causa todo esto es limita los quehaceres diarios, básicamente. La tolerancia al ejercicio y después también puede causar otros síntomas, acá como se ve en la imagen. También lo que es la acumulación de líquido, no solamente en miembros inferiores, pero es lo que más se ve. También a nivel de otros órganos, ¿verdad? Como son los pulmones y también la circulación ya del corazón derecho como el hígado y también el bazo, que es justamente la circulación esplácnica. Bueno, eh, como recuerdan ayer, siempre vamos a trabajar con nuestro esquemita que les mencioné, que es el concepto, después vamos a la etiología, ¿está bien? Si nosotros mencionamos la etiología de la insuficiencia cardíaca, podemos tener varias causas. La alteración primaria de la contractilidad es la más frecuente. Generalmente se da por isquemia, como les mencioné, paciente que infarta y ahí ya hay una alteración de la motilidad. Hay dos tipos de alteración de la motilidad. La hipoquinesia, que es la disminución de la contracción, y la aquinesia. Si, qué sé yo, si nosotros tenemos una estenosis de la arteria descendente anterior, si se acuerdan más o menos de la anatomía, lo que vamos a tener, por ejemplo, es una aquinesia de la región apical o más o menos de lo que sería el casquete apical. ¿Está bien? Después, en situaciones de alto gasto cardíaco también podemos ver el fallo del corazón como bomba, en anemia, en psicosis son más raras, ¿verdad? En infecciones eso es importante. Cuando nuestro paciente está en sepsis, por ejemplo, sí podemos nosotros ver una afectación también del corazón eh, o sea, fallo de bomba básicamente. Justamente debido al bajo gasto, a la hipoperfusión que afecta, o sea, es como un ciclo vicioso. El corazón bombea menos y también eso hace que llegue menos oxígeno y sangre al miocardio y ahí, ¿verdad? Se forma como un círculo vicioso. También debido a alteración de la presión arterial sistémica o crisis hipertensiva es una causa frecuente de lo que sería el edema pulmonar, o sea, el edema agudo de pulmón, secundario a una falla cardíaca, por ejemplo.
¿ok? Después en el TEP también podemos ver por aumento de presión pulmonar, ¿sí? Aumenta las presiones pulmonares, aumenta después la presión y lo que sería la precarga del ventrículo derecho de las cavidades derecha y secundaria de eso, ¿verdad? También las cavidades izquierdas y así. Eso hace que ese aumento de presión tu corazón no tolere básicamente. Y la sobrecarga de volumen. Por ejemplo, un paciente renal que ya, qué sé yo, deja de orinar, hace que tu paciente ya no pueda eliminar ese exceso de líquido y ese aumento de la precarga hace también que tu corazón no tolere eso, se dilate en la cavidad y después falle como bomba, ¿verdad? Por ese aumento del llenado diastólico que no puede después expulsar y que después, por ejemplo, puede irse en forma retrógrada a la circulación pulmonar. Bueno, etiología básicamente. Pero igual, así a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que saber y que tienen que mencionar son así los títulos de esto, ¿sí? Bueno, alteración de la contractilidad secundario secundario a un infarto. ¿Por qué? Porque disminuye la motilidad del miocardio. Pues situaciones de alto gasto. Bueno, cuando nuestro corazón ya no puede bombear debido a, qué sé yo, anemia, tirotoxicosis, mencionar, ¿está bien? Y debido a sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Y desarrollan de acuerdo a lo que les mencioné, si les pregunto, ¿está bien? Después la clasificación, esta es la parte, una de las partes más importantes, si no es la más importante, luego de la insuficiencia cardíaca con el tratamiento, y un plus que yo voy a agregar en la clase, que es el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Porque siempre uno menciona, bueno, es famoso, ustedes van a ver, ya sea en páginas de Instagram, en páginas, qué sé yo, de las guías, todo lo que sería la clasificación de clases funcionales, los 4 pilares, los 4 fantásticos, como quieran llamarle, pero nadie muestra cómo es el manejo de una insuficiencia cardíaca aguda que casi no se menciona, ¿verdad? Que es la famosa insuficiencia cardíaca descompensada, que vamos a mencionar en la clase. Doctor, perdón la interrupción, pero una compañera quiere entrar. Dale. Gracias. Dale. Ok, continuando. Como les dije, clasificación según la fracción de eyección. Una de las clasificaciones importantes, solamente citando, ¿qué es lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Es la cantidad de sangre que en cada tiempo de sístole bombea el corazón, ¿está bien? Que sería el ventrículo izquierdo. La fracción de eyección normal o conservada generalmente es hasta el 50%, ¿está bien? O sea, el 50% hasta arriba, mejor dicho. Bueno, después la clasificación ya menciona que la falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida es entre, ponerle 49% al 40%, y menor a 40% ya es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los síntomas se pueden dar en los 3 tipos, ¿ok? Pero lo más frecuente es que sea en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la mayor parte de estos son los que tienen una cardiopatía estructural, ya sea por sobrecarga de volumen, presión o ya una cardiopatía estructural secundaria de isquemia. Los pacientes que infartan, después del infarto, la mayor parte de las veces en el ecocardio sale la disminución de la fracción de eyección. ¿Está bien? Bueno, importante que manejen, concepto nomás. Ok. Después, la clasificación según la clase funcional de la NIHA. Esto es sí lo que les va a preguntar. Bueno, según la clase funcional, les va a preguntar el evaluador. Y es básicamente clase 1, 2, 3, 4 según la limitación de las actividades diarias que tiene tu paciente. ¿Está bien? Por ejemplo, sin síntomas de clase 1. Limitación leve es tu paciente que se cansa cuando sube la escalera. Clase 3 es, qué sé yo, cuando tu paciente camina en la casa unos pasos hasta, no sé, hasta el portón y ella se cansa. ¿Ok?
Y clase 4 es el que se cansa ya al atarse los zapatos, o en reposo a veces, para que manejen. ¿Está bien? Y acá mencionando nuevamente según la presión de eyección, ¿verdad? Disminuida menor al 40, entre el 41 al 40 al 49, que es levemente reducida, y mayor al 50%, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es como contradictorio, ¿verdad?, que tenga la fracción de eyección conservada e igual presente insuficiencia cardíaca. Y realmente hay, digamos, una explicación fisiopatológica, pero que no vamos a ahondar mucho, pero igual cero. ¿Sí? Y ya mencionando, ¿verdad?, caso clínico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? A ver, igual me quiero detener ya acá en lo que es la radiografía. Nosotros hablamos ya ayer de más o menos cuáles son los estudios diagnósticos que hay que pedir siempre, pero mencionando un poquito de las partes, ¿verdad?, de una RX. Nosotros no vamos a tener una RX en el examen final, pero el evaluador les puede preguntar en forma verbal, oral, qué es lo que nosotros vamos a buscar en una RX de un paciente que nosotros estamos, o sea, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, y le vamos a pedir una RX, que es lo que vamos a buscar. Y bueno, básicamente, como ya saben, que la insuficiencia cardíaca tiene aumento de cavidades cardíacas en la mayoría de las veces, cardiomegalia, ¿sí? El índice cardiotorácico que evalúa y que mide, ¿verdad?, el tamaño del corazón en contraste a lo que sería el tórax, aumentado. Cardiomegalia, básicamente, para no complicarse mucho, y signos de sobrecarga, ¿está bien? Para mencionar, y ustedes que pueden mencionar, es congestión de los cilios pulmonares, ¿sí? Acá se ve bastante bien. Y una redistribución vascular es un poco más ya específica, que generalmente hay una congestión vascular a nivel de los vértices pulmonares, pero a buenas de primeras lo que pueden mencionar es una congestión a nivel del hilio pulmonar y obviamente el borramiento de los senos costofrénicos. Hay una relación directa de la sobrecarga hídrica con el derrame pleural, ¿ok? Cuando lo que nosotros vamos a ver el derrame, o sea, clínicamente significativo en una RX de tórax, cuando ya se ve ya el líquido a nivel de los senos costofrénicos, cuando tenemos 200 cc, ¿está bien? Ahí se borra tu seno. Y ya es significativo, ¿verdad? O sea, te puede causar ya una leve dificultad respiratoria, esa acumulación de líquido. Y bueno, después tenemos acá ya nuestro caso clínico, ¿verdad? Le tenemos a Gaspar, de 66 años, que es un varón de 58 años, que acude a consulta de cardiología por aumento de su disnea basal en los últimos días. Según la clasificación de la NAIJA, es grado 3. En este caso, grado 3, ¿cuál sería su característica? Irina. O cualquiera. Respóndanos. El que por pasos, por camina varios pasos y una larga trayectoria y se cansa. Bueno, larga. Creo que no se escucha también tu micrófono. Ay, perdón, perdón. Que están Ahí se escucha mejor. solo en reposo. ¿Sí? Sí, ahí se escucha mejor. Ah, bueno. Para ahora no. El que camina un poco de trayecto, que puede ser el que se cansa al caminar, tipo de cuando la casa de atención. Ok. Bueno. ¿Alguien más que quiera dar así otro ejemplo en NAIJA 3? ¿Cómo en reposo? ¿Segura que en reposo? No, que por ejemplo al peinarse o al caminar con ejercicio con actividad física, ellas se cansan. Así mismo. Eso básicamente, o sea, usen ejemplos cotidianos. Yo lo que suelo usar es que camina en la casa, ¿verdad? Que se va al baño y se cansa, eso ya es NAIJA 3. NAIJA 4 es el último estadio, ya una insuficiencia cardíaca terminal, ya generalmente se le denomina. A veces ya en estadio paliativo nomás ya. Suena medio fuerte, pero así es. Bueno, después nuestro paciente tiene hipertensión, diabetes tipo 2 y tiene episodios de disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Si alguien me dice. Que se despierta porque tipo siente que no puede respirar. Exactamente, le falta el aire y se despierta por eso. Refiero a ortopnea. ¿Qué es la ortopnea?
que acostado no puede respirar, tiene que estar sentado. Exactamente, no tolera el decúbito, excelente. Y además miembros inferiores, o sea, tiene toda la clínica de lo que sería ya insuficiencia cardíaca. Niega disminución de diuresis, no tiene semiología infecciosa, o sea, no tiene fiebre, expectoración purulenta, que son las preguntas que tenemos que hacerle a nuestro paciente para descartar otro cuadro respiratorio, en este caso infeccioso. ¿Vale? Refiere a adecuada adherencia terapéutica, ya con las patologías que tiene la hipertensión y la diabetes. Y nos menciona acá un IECA, un beta-bloqueante y una aspirina. Ejemplo de IECA, ¿vale? No es la prima, Beta-bloqueante. la beta bloque. Sí, pero que se usa vía oral. Atenolol. Sí, pero que se usa generalmente en insuficiencia cardíaca. Ya un cardioselectivo. Carvedilol. Carvedilol se suele usar, pero en combinación para tratar la presión y también lo que es la parte de la frecuencia. Metoprolol. Pero no, es cardioselectivo, porque actúa... Bisoprolol, muy bien. Bisoprolol, bueno, no hay en el ministerio ni en IPS y se compra, pero sí, es uno de los mejores hoy en día. Nebivolol es lo que más se receta, la verdad. Pero entre bisoprolol y nebivolol, bisoprolol es mejor, pero sí, súper con eso. Lo que pasa es que al ser cardioselectivo actúa a nivel específicamente de lo que es el corazón. El carvedilol al no ser cardioselectivo también actúa a nivel periférico y por eso reduce la presión, o sea, reduce la resistencia vascular periférica. Y se usa también en insuficiencia cardíaca, pero la mayor parte de las veces usamos Nevi. Acá ya te refieres más o menos cuáles son los signos y síntomas que tiene tu paciente. Llega tu paciente, lo primero que hacemos, ya sabemos, tomamos los signos vitales y tiene buena adherencia al tratamiento, pero acá lo que te dice el texto, ¿verdad? El caso clínico, es que está teniendo una exacerbación del cuadro de base. ¿Está bien? Cuando nosotros no tenemos controlado la insuficiencia cardíaca. Doctor, se te escucha muy despacio. Pero. Cuando tenemos nosotros síntomas de insuficiencia cardíaca que no están controlados, nosotros decimos que la insuficiencia cardíaca está descompensada. ¿Está bien? Hay varias formas de llamarle a la insuficiencia cardíaca, ¿ok? La insuficiencia cardíaca se le puede llamar congestiva, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca compensada, pero en el ámbito clínico generalmente le llamamos o compensada o descompensada. Descompensada, ¿cuándo es? Cuando hay un aumento de la sintomatología. ¿Está bien? Entonces, tu paciente te va a llegar a la urgencia como con disnea, con síntomas de insuficiencia cardíaca marcados en la última semana o los últimos días. En este caso, la disnea paroxística nocturna, que es un síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca, la ortoapnea también, y el edema de miembros inferiores, que es también clásico, ¿ok? Edema bilateral. Bueno, entonces ahí nosotros podemos decir que nuestro paciente está descompensado. ¿Y qué es lo que nosotros vamos entonces a encontrar? Lo más probable, ponerle que tu paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, pero bueno, lo más probable es que le encontremos por lo menos un poco hipertenso, un 140-90, si está con dificultad respiratoria, seguramente está taquipnéico, una frecuencia respiratoria de 25. Si así también nuestro corazón está, está insuficiente, seguramente la primera respuesta que tiene va a ser la taquicardia, 100 latidos por minuto. Eso empeora otra vez lo que es la insuficiencia cardíaca y se hace el círculo vicioso. Y la saturación. La mayor de las veces estos pacientes ya tienen una saturación baja basal, ¿ok? Y tu paciente va a venir saturando 90.
Y repasando de lo que es la oxigenoterapia, siempre que nuestro paciente venga con menor a 92% de saturación de oxígeno, ya tenemos que nosotros hacer oxigenoterapia, ¿sí? Y empezamos siempre con bajo flujo. Entonces nuestro paciente llega así con estos signos vitales, lo primero que tenemos que hacer es tratar de compensar, ¿ok? Y bueno, le ingresas a tu paciente ya sea en la urgencia, o sea, en este caso en la urgencia, nomás en consultorio no vamos a tener todo lo que quiero mencionar, en la urgencia, ¿está bien? Bueno, y lo primero, oxigenoterapia. Tu paciente está desaturando, está con dificultad respiratoria, oxígeno, ¿está bien? Bueno, y al examen físico aparte, ¿qué ustedes van a buscar? Ya estamos sospechando de insuficiencia cardíaca, lo más probable es que tenga eso, pero igual tenemos que completar el examen físico. A la ocultación pulmonar, por ejemplo, signos de sobrecarga, ya tipo crepitantes. Crepitantes, sí, va a ser bivasales, univasal, unilateral, bilateral. Bilateral. Bilateral, excelente. Bueno, sí, la mayor parte de las veces sí o sí vamos a encontrar crepitantes en este contexto. Lo que podemos encontrar también ya es un poquito abolido a nivel de las bases y ponerle a nivel ya, qué sé yo, de un poquito superior a la base, por poner ahí encontramos lo que son los crepitantes bilaterales, ¿sí? Bueno, otra cosa, nivel cardíaco, que esperamos encontrar o que queremos descartar, a la ocultación, por ejemplo. Algún soplo. Un soplo o un tercer ruido. La mayor parte de las veces es lo que encontramos un tercer ruido, el famoso galope en insuficiencia cardíaca. Bueno, excelente. Mucho no hay que hacer, o sea, mucho no hay luego que ver en el examen físico en insuficiencia cardíaca. Lo más importante es la parte, bueno, la parte cardiovascular, pero la parte respiratoria para ver si nuestro paciente tiene signos de sobrecarga. Con la ocultación voy a poder saber si tu paciente está sobrecargado. ¿Para qué? Para tomar conducta posteriormente. No es que vos le dejas ahí nomás, ¿ok? No es que solamente con su oxígeno. Y vamos a ver qué vamos a hacer después. Bueno, ¿qué le vas a pedir a tu paciente de examen auxiliar? ¿Estás sospechando ya que está en una insuficiencia cardíaca de compensar? ¿Qué le vas a pedir? Tu paciente está desaturando, entonces, Además de la analítica básica, creo que sí. una analítica básica, muy bien. Pero quiero mencionar otra vez, tu paciente está desaturando. Si desatura, ¿qué le pedís? Gasometría. Una gasometría arterial, excelente. ¿Para qué? Para ver qué tal está ahí tu PO2, tu presión parcial de oxígeno y tu saturación. ¿Okay? Eso es lo que vemos. Vemos otros parámetros también, ¿ok? Si tu paciente, qué sé yo, está con mucha taquipnea, puede estar ya con una acidosis respiratoria. Eso vamos a ver cuando veamos trastorno hidroelectrolítico. Pero igual, ¿verdad? Hay varios parámetros que vamos a ver en la gasometría arterial. Los principales son 4. pH, bicarbonato, PCO2 y PO2. Y después hacemos un cálculo, sí o sí, cuando tenemos una gasometría que se llama PAFI. ¿Ok? Que es la presión parcial versus la fracción inspirada de oxígeno. Básicamente es dividir el porcentaje de oxígeno en cuanto a flujo que vos le estás pasando a tu paciente sobre tu PO2, ¿ok? Y ahí te va a salir un valor. Y vamos a suponer que, qué sé yo, el nivel normal de PO2 de un paciente es hasta 60, para que manejen más o menos. Para decir que está hipoxémico tiene que ser menor a 60, ¿está bien? Lo normal tiene que ser 70 para arriba. Pero vamos a suponer que este paciente viene así con taquipnea y bueno, tiene una PO2 de 55, igual le pones tu cánula a 3 litros. Si ustedes buscan en Google, lo que van a buscar es porcentaje de o PAFI o presión inspiratoria con cánula nasal. Para facilitarles la vida le va a pasar el esquemita, pero básicamente para que manejen. La FiO2 del oxígeno a aire ambiente es 21%. Esa es la concentración de oxígeno a aire ambiente. Cuando tenemos una cánula a 1 litro es 24%, cánula a 2, 28, cánula a 3, 32, cánula a 4,
34, perdón, 36 y cánula de 540, ¿ok? Entonces tenemos a 3 litros, 21, 24, 28, 32. Y lo que hace es, o mismo hay también ya aplicaciones que te calculan, pero ponerle que tenés 58 dividido 0.32, te va a salir una PAFI de 181. Si ustedes buscan en clasificación de insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Según evolución, porque la clasificación otra de insuficiencia respiratoria aguda versus crónica es según la duración nomás. Ya que esto fue de inicio brusco, básicamente, por más de que ya venía arrastrando, le clasificamos con una insuficiencia respiratoria aguda, y si tu PAFI te sale entre 100 y 200, nosotros decimos entonces que es una insuficiencia respiratoria aguda moderada. ¿Está bien? Y bueno, y de acuerdo a eso nosotros vamos después cambiando lo que es el tratamiento de la oxigenoterapia. No podemos no mencionar esto porque es importante para todo lo que es la respuesta al tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, y ordenando las ideas, ¿verdad? Porque hay mucha info de una. Tu paciente viene con dificultad respiratoria o le administra oxígeno, le vas a pedir una analítica básica, como dijo la doctora, le vas a pedir una gasometría arterial. ¿Por qué? Y acá, eso es lo que desarrollamos. Le vas a pedir una gasometría arterial para ver cómo están sus gases arteriales. Vos querés ver qué tal está oxigenando, qué tal se están oxigenando los tejidos. Eso se ve con la presión parcial de oxígeno, y la PAFI vas a valorar para saber si tu paciente está o no en una insuficiencia respiratoria y qué tanto necesita el oxígeno o no. Porque ¿qué pasa? Si tu paciente está con dificultad respiratoria, bueno, está con dificultad respiratoria, pero vos le haces una gasometría arterial y tienes una PO2 de 80 con una cánula 1 litro, te va a salir tu PAFI de 300 más o menos. Significa que no está necesitando en ese momento oxígeno, ¿ok? Significa que no está en una insuficiencia respiratoria. Para eso es importante pedirle la gasometría arterial, ¿está bien? Bueno, después siempre pedimos la analítica básica. Bueno, justificamos siempre más o menos de una manera estándar. Hemograma para ver qué tal está su hemoglobina, si no está con una anemia. Vemos sus glóbulos blancos, si por más de que nuestro paciente niegue semiología infecciosa para descartar que esté con una infección sobreagregada que haya descompensado su cuadro, ¿verdad? Porque no es que nuestro paciente se descompensa porque sí, siempre tiene que haber una causa. Eso es algo que se le tiene que quedar grabado. Siempre tienen que buscar la causa de la descompensación. Y entonces ustedes plantean su respuesta y su defensa en el caso clínico. Bueno, viene tu paciente y defendemos por el caso, doctora. Bueno, le vamos a pedir esto, doctor, debido a que nosotros queremos buscar la causa de la descompensación del paciente. ¿Ves? Y ahí, bueno, excelente. A ella le va a gustar ya eso al evaluador. Entonces ustedes mencionan que están buscando la causa de la descompensación y por eso piden estos exámenes auxiliares de diagnóstico, ¿está bien? Bueno, después vemos lo que sería el perfil renal también. En este caso es importante para descartar que sea una causa renal de la descompensación, ¿verdad? Porque si tu paciente ya es diabético o hipertenso, puede ya tener cierto toque renal. Ustedes pueden decir de diferentes maneras, ¿verdad? Una forma rápida y fácil de decir es que tu paciente tiene ya toque renal. Eso es lo que la mayor parte de las veces en la práctica clínica se dice, ¿verdad? Que tu paciente sea hipertenso o diabético ya tenga toque renal o ya tenga una afectación renal, ¿verdad? Diciendo de una forma más técnica. Bueno, eso le vamos a pedir a nuestro paciente. Después, perfil hepático. ¿Qué es lo que tiene el perfil hepático? Repasando, si se acuerdan, las enzimas hepáticas GOT, GPT, fosfatasa alcalina, gamma GT y bilirrubina. ¿Qué nosotros podemos encontrar y por qué le pedimos? Podemos encontrar nosotros aumento tanto de las enzimas hepáticas como de la bilirrubina directa. ¿Y por qué? Justamente por aumento de las presiones de las cavidades derechas, que después van a hacer que se redistribuya ese líquido, se vaya al hígado y congestione. ¿Está bien? Y esta congestión vascular causa, ¿verdad?, que nuestros hepatocitos, como que algunos básicamente sufran daño
o se isquemien o tengan congestión y se rompan. Bueno, eso hace que se eleve las enzimas hepáticas y también que se eleve la bilirrubina, ¿está bien? Directa. Bueno, después otra cosa que le podemos pedir ya en exámenes auxiliares de diagnóstico, aparte de la RX, que ustedes le pedirían, ya que no sea laboratorio. Un ecocardio. Ecocardio. Claramente, ecocardio superior. Pero ANP no vamos a pedir también. No demora. Sí, estaba esperando que alguien me mencione justamente. ProBNP es un marcador justamente que se eleva por lo menos mayor a 300, que es su valor basal. Ya es ya un predictor de que nuestro paciente está con descompensación, ¿sí? Yo ya llegué a ver pacientes que tienen 150.000 de ProBNP, así pacientes que están súper descompensados, pero sí, es equivalente. Significa que si tu paciente está con descompensación de su insuficiencia cardíaca, va a tener ProBNP elevado. Pero, ¿por qué se pide también? Para hacer una asociación a la insuficiencia cardíaca, porque mi paciente puede tener todita la clínica de insuficiencia cardíaca, pero había sido a causa de un síndrome nefrótico, ¿ok? Tiene edema de miembros bilaterales, tiene disminución de la diuresis, tiene congestión pulmonar, pero era todito por causa renal. ¿Y qué pasa ahí? No se eleva lo suficiente el ProBNP, por ejemplo. ¿Qué sé yo? ProBNP de 500, 700 tiene tu paciente. Y voy a decir, bueno, entonces tengo que buscar otra cosa. Bueno, para eso es importante, como predictor de la insuficiencia cardíaca y valorar su descompensación. Básicamente, para hacer más fácil, se eleva cuando está en la fase aguda de la descompensación. Otra cosa, ecocardio, bueno, sí. ¿Para qué? Para ver la fracción de eyección, para ver las cavidades cardíacas y para ver las válvulas, como ya mencionamos ayer. Otra cosa. Electro, Electro, ¿para qué? para ver si hay arritmias o si algún otro daño tipo infarto. Arritmias y después. No Infarto escuché. Infarto. o si hay un crecimiento del ventrículo. Súper, sí, me gusta eso, pero en vez de infarto, para decir de una forma más elegante, signos de isquemia, ¿está bien? Porque para decir infarto ya es como que algo demasiado específico, signos de isquemia Ok. o de isquemia anterior, ¿está bien? Súper bien, qué sé yo, vemos Q patológica, inversión de onda T, como ya mencionamos ayer, ¿verdad? Que vamos a poder ir viendo en el electro nomás luego, que después se puede relacionar con tu ecocardio. Y bueno, es lo que estamos mencionando, ¿verdad? Me olvidé el perfil lipídico, que también es importante como para valorar el riesgo cardiovascular. La gasometría arterial que desarrollamos un poquito, ProBNP, que le puse la estrellita. Y eso. Analítica básica, que ya vamos manejando ya de a poco. Otra cosa que pueden también pedirle es perfil férrico, ¿sí? Si tu paciente está sospechando de anemia, ¿qué es lo que es el perfil férrico? Bueno, tiene hierro, ferritina, saturación de transferrina y transferrina. En anemia vamos a desarrollar, pero igual ya por ahí mencionando un poquito. Después le tenemos a los criterios de Framingham, esto tienen que saber sí o sí en memoria. Para el examen no hay mucho secreto, los criterios mayores, ¿verdad? Edema agudo de pulmón, cardiomegalia, distensión yugular, la disnea paroxística nocturna que ya mencionamos, y los criterios menores, ¿verdad? Y bueno, dos criterios mayores o uno mayor y uno menor es ya sugerente de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿está bien? No hay mucho secreto con eso, porque si tu evaluador te dice, bueno, vos estás sospechando, entonces tu sospecha diagnóstica es insuficiencia cardíaca, doctora, genial. Hablamos un poquito de la insuficiencia cardíaca. Y ahí hacemos nuestro esquema. La insuficiencia cardíaca es tal cosa, su etiología, la etiología más común se clasifica en, y el diagnóstico se basa en criterios clínicos como los criterios de Framingham. También se clasifica según la clase funcional y según su fracción de eyección. El diagnóstico se hace con la clínica y con examen auxiliares de diagnóstico. La clínica, los criterios de Framingham y los métodos auxiliares de diagnóstico son y se usan para. Bueno,
Acá tenemos otro caso clínico. José, de 58 años, que acude a urgencia por empeoramiento de disnea a un día de evolución. Refiere historia de 2 meses de disnea a leve y moderado esfuerzos. Al llegar a la urgencia sufre de compensación manifestada por alteración de estado de la conciencia de 1 minuto de duración, sudoración profusa, o sea, diaforesis, saturación hasta 84%, edema de miembro bilateral, cianosis central. Al examen físico. Bueno, llega así tu paciente a la urgencia, ¿qué hacen ustedes? A ver si... Signos vitales. Y ya que tenemos el oxígeno, ya que tenemos la saturación, administrar el oxígeno. Súper. Lo primero que hace es oxigenoterapia. Genial. Bueno, signos vitales también me dijo alguien, sí. Va a ser muy repetitivo eso en la clase, pero hasta que mecanicen, igual lo vamos a seguir mencionando. Signos vitales. Bueno, ¿qué es lo que uno espera encontrar con la presión si tu paciente tiene... o por qué es importante los signos vitales? Bueno, si tu paciente tuvo alteración de estado de la conciencia y sudoración profusa, pudo tener un episodio de síncope, si estamos sospechando de algo cardíaco, o algo neurológico, ¿verdad? Versus. Esas son las dos sospechas. En este caso tuvo sudoración profusa, tiene desaturación y además tiene ya la historia de lo que sería la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Disnea a leves y moderados de esfuerzo. El síncope, para que manejen un poquito, ¿verdad? Generalmente es la alteración de estado de la conciencia, la pérdida de la conciencia relacionada a causas cardíacas. ¿Está bien? Y generalmente no cursa con liberación de esfínteres, puede cursar con desaturación, no cursa con lo que sería el estado postictal que nosotros encontramos, por ejemplo, en una crisis de ausencia o en una convulsión. Eso vamos a ver también en ACV. Tienen que ir manejando también esos conceptos. ¿Está bien? Bueno, al examen físico, ¿qué vamos a valorar? Ahora ustedes van a desarrollar. Tu paciente vino desaturando, está con alteración de estado de conciencia. Vamos a ponerle que está con un globo, apertura ocular al llamado, confuso y no sigue órdenes para miembro. A ver, 12 de 15. Y tiene disnea, está taquimnéico, está desaturando. ¿Qué van a valorar? ¿Qué buscan? ¿Qué van a hacer? A ver, Gabriela. Yo le mediría la presión para ver si es que eso no es lo que desencadenó su descompensación. Después sí o sí le voy a colocar oxígeno. Súper. Mientras le evalúas, oxigenoterapia. Y después ya el examen físico, ¿verdad? Sí, examen físico. ¿Qué sistema y qué vas a evaluar, qué vas a buscar? Si es que tiene un blanco de ese punto, no podemos medir el informe capilar. Perdón, pero no se escucha bien. No sé si es mi compu o el micrófono. Perdón. Y tú pones, si silencias tu compu. Ahí creo que mejor. Ahí, ok. Te pregunto si es que si tiene un blanco 12 de 15, no podemos hacerle una emisión capilar. Si tiene grado 12 de 15, no le puedo hacer un examen neurológico, vos decís. No, te estoy preguntando. Espérate, voy a escribir en el chat. Dale, espera que te leo. Creo que es tu compu, doctor. Sí, tiene que tener paciencia nomás. No se enojen conmigo. Ahí el examen físico, ya con la historia de síncope y eso, tipo, va a estar más cardiovascular que hacia... Que no está neurológico, no, ya Mariela, glucosa capilar, súper, sí.
excelente. Para ver que no sea un caso de hipoglicemia, por ejemplo. Excelente. Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? O sea, eso no sería tanto examen físico, sino sería ya... Muchas veces uno dice que sería también parte de los signos vitales medir la HGT en este caso. Pero súper bien, hay que medir también eso. Excelente. Pero vamos a enfocar un poquito en el examen físico neurológico. Tu paciente tiene glauco 12-15. Rápidamente vos podés valorar yo eso. No tiene apertura ocular espontánea, está confuso y no sigue órdenes para sus movimientos. ¿Ok? Qué sé yo, le pedí que te agarre la mano y no te agarra la mano. Entonces 12-15. Que es lo que nosotros tenemos que ver súper rápido a nivel neurológico para descartar una causa neurológica así. Rápido, nomás que podemos mirar. La tomografía. No, examen físico. Los ojos y pupilas. La pupila, exactamente. Básicamente, que no tenía ni midrasis, ni miosis, ni con una anisocoria. Rápidamente voy a poder ver eso. Eso ya te descarta algo muy grave. En ACV hemorrágico, por ejemplo, se ve generalmente esa anisocoria o esa midriasis ya. Bueno, excelente. Después, si tu paciente está con dificultad respiratoria, bueno, examen físico respiratorio, ¿qué van a valorar? En la inspección. ¿Y tiene tiraje? Y tiene tiraje, muy bien. En este caso, te menciona también, ya que la histoscopía hay cianosis central, si tiene tiraje o no, si tiene utilización de músculos respiratorios accesorios. Si usa, si tiene tiraje, básicamente significa que ya le está costando respirar bastante. ¿Otra cosa? Ahí también tenemos que ver si hay obstrucción de la vía aérea o algo. Súper, así mismo. Valoramos ahí vía aérea, vemos si no hay obstrucción. Después nos vamos a la auscultación. ¿Qué van a buscar? En este caso tiene siempre siguiendo lo que es el interrogatorio, digna a un día de evolución. Y ahí después recién sufre su alteración hasta la conciencia. Nos enfocamos en el respiratorio de la auscultación que van a buscar. Que esté el nervio auricular presente o otros ruidos anormales. Súper. Que ya sea no tenga, que tenga la presencia crepitante, que sea correlativo con la desaturación que tiene, si es que no tenga abolido los ruidos. Valorar la presencia o no del murmullo vesicular si está conservado. Después al examen cardiovascular. Bueno, tu paciente tuvo síncope, que es lo que vamos a buscar. Siempre recordando la semiología de cómo se describe el examen físico cardiovascular central. ¿Paz? A ver, ¿qué más? ¿La pregunta fue evaluar en el examen físico o qué pasó? Sí, el examen físico cardiovascular. Porque ¿Es un soplo? Que haya un soplo, sí, que R1 y R2 estén presentes después. Y al examen físico no sabría consulta por radiografía para ver si tiene una cardiomegalia. En realidad, lo que estaba buscando que me digan sería la presencia o no de arritmia. En este caso, si tu frecuencia es regular o no, y si tus ruidos, por ejemplo, están disminuidos, buscando, por ejemplo, un taponamiento. ¿Okay? O sea, básicamente, que tu R1 y R2 estén armofonéticos y que tu frecuencia sea regular. Eso es lo que generalmente buscamos nosotros a la detención. Bueno, después llegas a tu paciente, ya le pusiste oxígeno, evaluaste el glasgo, aparentemente no hay nada neurológico. Bueno, sube su saturación, ya el examen físico, vamos a decir que, bueno, no tiene soplo, no tiene arritmia, tiene carga regular. En ese momento, la evaluación, tus signos vitales. Bueno, Tu micrófono, Mati. Perdón. Tus signos vitales bien. Aparte de lo que es la saturación, satura bien ya.
Y ahora quiero que me digan qué le vamos a pedir a nuestro paciente. Laboratorio, Laboratorio después. hemograma, gases arteriales. Sí, después. O sea, vemos también lo de la anemia en el hemograma, gases arteriales, cómo está lo de la PAFI que contaste, Sí. perfil renal, ya que Si también... tu paciente está con alteración de conciencia, aparte de la disminución de la PO2, ¿con qué vos podés relacionar la alteración de estado de conciencia y otro aumento de gas arterial? Con el aumento de CO2, por ejemplo. CO2. Por eso, sí, de PCO2. O sea, por eso también es importante la gasometría en estos casos, para ver que no esté con una acidosis, por ejemplo, que esté deprimiendo ahí nuestro sistema nervioso central. ¿Otra cosa que le van a pedir? El Perfil renal ProRNP. también porque por acumulación de algo también, una uremia o algo puede hacer una alteración del sistema nervioso. Excelente, para descartar que esté con un síndrome urémico, pero súper. De examen aparte del laboratorio, ¿qué le pedirían al ingreso luego? Un electrocardiograma, ¿Un electro después? un Radiografía ecocardiograma. de tórax y un ecocardio. Sí, en ese caso, o sea, sí, está bien pedirle el ecocardio, pero en ese momento hay algo más importante. La Siempre radiografía de tórax. también es importante, ¿verdad? Pero viendo esto, ¿qué le pedirían? Un ataque. Un ataque, sí, siempre. O sea, por más de que nuestro paciente, ¿verdad?, tenga signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, muchas veces en los casos clínicos se le va a poner, digamos, estas cáscaras de bananas para ir orientando hacia otra cosa, pero lo que busca el evaluador es que hagan ustedes ese diagnóstico diferencial. Y bueno, está bien, excelente doctora, le vas a pedir un ataque de tórax porque le va a preguntar, y bueno, para descartar que haya algo agudo o expansivo en ese momento, ustedes dicen. ¿Qué es lo que puede ser algo agudo? Una isquemia o un sangrado. ¿Está bien? Algo agudo o expansivo es más o menos lo que siempre se dice, o sea, así se menciona. Y bueno, puede ser perfil tiroideo también, o sea, por ejemplo, un coma mucocomatoso. Sí, no estaría de más, súper luego, porque siempre hay que buscar la causa de la descompensación de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Así que excelente, sí. Generalmente más el hipertiroidismo es lo que se relaciona con un cuadro agudo, pero está súper bien también pedirlo espontáneo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? Le haces tu tomografía de cráneo, lo más probable es que no encuentres nada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tuviste un cuadro agudo de descompensación de tu insuficiencia cardíaca, no llegó bien por esta desaturación el oxígeno a tu cerebro, tuviste un cuadro de síncope, perdiste la conciencia y bueno, es como que se está reiniciando tu Windows, ¿verdad? Por eso está así. ¿Qué pasa? Cuando vos le pones el oxígeno a tu paciente, cuando vos vas a iniciar la conducta, que ahora voy a mencionar, que es lo que se hace en insuficiencia cardíaca aguda, básicamente, si tu paciente orina y no es dializado, ¿qué es lo que vas a hacer? Descargarle, como se dice comúnmente. ¿Con qué se hace eso? Con diurético. ¿Okay? ¿Cuál es el diurético que más usamos? La furosemida. ¿Cómo se hace el tratamiento con furosemida? Se hace en bolo y después se hace a horario. ¿Okay? La presentación de furosemida que se usa es de una ampolla de 20 miligramos, es lo que hay en todo el ámbito hospitalario, y se hace en bolo. ¿Cómo se calcula la utilización de diuréticos de ASA? Que en este caso la furosemida es un diurético de ASA que actúa a nivel de la asa de Henle, ahí a nivel de los transportadores de sodio, cloro, todo eso, ¿verdad? Que está de más mencionar, pero ¿cómo se calcula? Es 1 miligramo kilopeso, más o menos.
¿ok? O sea, básicamente cuatro ampollas en bolo, hacemos sin problema, sin miedo, ahí al inicio y después dejamos horario, ¿ok? Generalmente dejamos 1 miligramo kilopeso día, que es una ampolla de furo, por ejemplo, de 20 miligramos cada 6 horas. Y después hacemos un descenso paulatino, evaluando clínicamente. ¿Cómo se evalúa la respuesta de un paciente que está en insuficiencia cardíaca y que está con signos de sobrecarga? Bueno, primeramente hacemos entonces la evaluación de signos de sobrecarga. ¿Cómo? Con la auscultación pulmonar y con el edema periférico de tu paciente. En este caso tiene edema en miembros bilaterales. ¿Cómo eso se evalúa? Con los signos de Godet, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Famoso Godet 2 cruces, Godet 1 cruz, de acuerdo al signo de la fobia que tenga y cuántos minutos, cuántos segundos tarda en normalizarse eso, y cuántos centímetros se deprimen ahí donde apretar, ¿ok? Cuando ponerle que tu paciente así con edema tiene Godet 3 cruces, vos le empezás ahí el tratamiento con tu diurético con furo, tiene que ir mejorando ya con las horas, ¿ok? Tu paciente tiene que mejorar su estado de conciencia, tiene que mejorar su mecánica respiratoria. ¿Qué es la mecánica respiratoria? La utilización o no de músculo accesorio y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Paciente con mala mecánica respiratoria es el paciente que está utilizando, o sea, que tiene tiraje y que tiene taquipnea. Y paciente con regular mecánica respiratoria, ustedes dicen, normal. No es así, paciente. Bueno, y la respuesta clínica es, bueno, si tu paciente tiene disminución a la auscultación de crepitantes, por ejemplo, ponerle que ustedes están auscultándole a su paciente y escuchan a nivel de campo medio, con las horas, ponerle 6 horas de furosemida, ponerle que ya recibió 6 a 8 ampollas, tu paciente ya tiene que ir disminuyendo ya esa sobrecarga hídrica que está teniendo. El edema tarda un poco más en absorberse, empieza a las 24 horas más o menos. ¿Y cómo se valora eso? Con la disminución del signo de Godet, ¿ok? Bueno, y obviamente con la necesidad o no de el oxígeno, ¿ok? Tiene que ir saturando mejor con la disminución paulatina. Eso es algo que tienen que manejar en cuanto a la oxigenoterapia también, que es importante mencionar todavía, que vos le pones oxígeno a tu paciente y que una vez que se tiene, o sea, que se va compensando, la idea de destetarle, es disminuirle la cantidad de oxígeno que tiene para ir permitiendo que el paciente respire sin necesidad de oxígeno nuevamente. ¿Sí? Tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca descompensada, igual la furosemida si el paciente orina, ok. Quiero que se case con eso. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Oxigenoterapia y diurético. No hay otro secreto. Aparte de buscar la causa subyacente, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, una causa estructural cardíaca, si hay, por ejemplo, algo infeccioso, si hay algo tiroideo, buscar la causa. Pero para apagar el incendio de tu paciente que te está compensando es oxigenoterapia y diurético. Y al final acá de la clase está ahí mencionado también en la parte. Justamente acá está la clasificación, todo lo que es enfermo con insuficiencia cardíaca, los tipos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Famoso enfermo húmedo caliente, húmedo y frío. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Está con signo de sobrecarga y furosemida le hacemos. La dosis máxima de furosemida generalmente es 1600 miligramos, o sea, muchísimas ampollas. No hay que tenerle miedo a la furosemida, es un fármaco que no causa nefrotoxicidad, es un fármaco que tiene súper tolerancia en cuanto a la dosis utilizada, la dosis terapéutica es mínima para que funcione también. Y cómo nosotros valoramos el efecto, como les mencioné, con el examen físico y la respuesta clínica, ¿ok? Y acá hay un tema también, que es cuando tenemos signos de hipoperfusión, ya vamos a ir mencionando después que ya vamos a algo que se llama shock cardíaco, ¿okay? Que puede ser relacionado también con la insuficiencia cardíaca aguda.
Y puede ser con esta escalera, ¿verdad? Infarta a tu paciente, entra en insuficiencia cardíaca aguda y después ya entra en shock. En shock, en este caso, shock cardíaco. Y bueno, vamos a ir viendo eso también. Esto después es para que lean, ¿sí? Pero Ya, no hay mucho una, secreto. una pregunta. Sí, A estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda es compensada, además de la furosemida y el oxígeno, restricción hídrica también. sí, se le hace restricción hídrica, que generalmente máximo 1500 cc de líquido se le deja con algo que se llama vía cerrada, o sea, no se le hidrata al paciente y se hace algo que se llama balance negativo. ¿Sí? Balance negativo de por lo menos un litro diario tiene que tener, no tanto tampoco. O sea, todo lo que sería el aporte, ingreso y egreso, que se calcula eso, tiene que tener un litro. El ingreso y egreso de un paciente es lo que toma por vía oral, que se le da por vena, y el ingreso es la diuresis, la catarsis, la heces y la pérdida insensible. La pérdida insensible que se calcula por la respiración sudor Tu y otros. micrófono, Mati, perdón. ¿Cómo? Tu micrófono. Ah, perdón. La pérdida insensible que se da generalmente en el día es de 800 cc. ¿Sí? Ese cálculo, ahí nomás, le voy a pasar también, pero no hace falta que sepan. Tienen que saber nomás que para sumarle a lo que es el diurético, al oxígeno y a la restricción hídrica, lo que se busca es balance negativo. ¿Está bien? Y bueno, eso es básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Nadie nos enseña. Yo tampoco sabía en quinto, tampoco sabía en el internado, pero es muy importante mencionar porque todos mencionan esto, pero nadie te dice cómo manejar cuando se compensa. Y acá sí tenemos Antes ya de lo que pasar, es. antes de pasar, ¿Qué pasó? antes de pasar, ¿qué pasa si mi doctor es medio plaga y me dice, por ejemplo, no tenés furosemida? ¿Qué otra cosa puedes usar? Y puedes usar ya un diurético tiacídico. Otro diurético. O otro. Acetazolamida. O sea, no. O, ¿qué pasa? Bueno, no respondió a. Buena pregunta, buena acotación. ¿Qué pasa si no responde a tu diurético? Y el siguiente y último paso es la diálisis. Cuando mencionemos el capítulo renal, pero es importante mencionar ahora, criterio de diálisis de urgencia es un edema agudo pulmonar que no responde a diuréticos, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca aguda que no responde a diuréticos. Eso es criterio de hemodiálisis, aparte de acidosis refractaria al tratamiento y de hiperpotasemia refractaria al tratamiento. La hiperhidratación o la sobrecarga hídrica refractaria a diuréticos también es criterio de hemodiálisis. Súper, o sea, excelente acotación. ¿Otra consulta? Bueno. Y después, tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Los cuatro fantásticos, ¿sí? Tenemos a los ARNI, ya hoy en día, que es el sacubitrilo valsartán. En realidad acá ya es la combinación de tu ARA2 más el ARNI, ¿verdad? Que son el inhibidor de angiotensina y neprisilina. Los beta bloqueantes, como ya mencionamos, el bisoprolol, el carbe, acá usamos mucho Nevi también. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, eso es lo que más se usa acá. Y el inhibidor de cotransportador de sodio de glucosa, que si le toca con Tatiroid le va a encantar y le va a preguntar, lo primero que le va a preguntar es esto, obviamente. Dapagliflozina o con Falcon. Esa sí le encanta, yo la dapagliflozina. Bueno. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Sí, a preguntar. ¿Cómo? A Falcón demasiado le gusta. Porque él es nuestro tutor y Sí. nos pregunta siempre eso. Pero no entiendo mi compu.
Yo Dijo tampoco que entendí. Falcón sí o sí va a preguntar. Ah, no, sí, claro. Falcón, Y, Tati Roy, y la la doctora, Gerald, la la doctora Geraldine. Tati, lo que parece que no va a estar para el final, ni Gerald. Pero no sé si ya confirmado. Ah, bueno, pues igual, o sea, todos están ahí, todos son iguales. Preguntan casi lo mismo. Algunos de los que son diferentes. Amadito, Yane, eso es lo que te preguntan diferente. Pero bueno. La palifosina. Bueno, ¿qué es lo que demostraron estos fármacos? Que disminuyen la mortalidad y disminuyen la estancia hospitalaria. ¿Ok? Básicamente disminuyen la mortalidad. Eso es lo que se demostraron en los estudios que se hicieron. Por eso se usan todos estos fármacos. ¿Está bien? ¿Por qué se usan? Porque disminuyen la mortalidad y la estancia hospitalaria. Básicamente eso. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la explicación? La explicación farmacológica, por ejemplo, la espironolactona y la dapaglifosina demostraron que disminuyen el remodelado cardíaco, por ejemplo. ¿Ok? El tema de los inhibidores de la angiotensina y la nepricilina también disminuyen el remodelado cardíaco, disminuyen la inflamación a nivel del miocardio, disminuyen el aumento de ProBNP y también lo que hace es, al disminuir la presión de llenado de nuestro ventrículo, o sea, la precarga, mejora también lo que es el gasto cardíaco y mejora la fracción de eyección. Y beta bloqueante, como ya sabemos, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye lo que sería la parte también del aporte y demanda de oxígeno. ¿Ok? Y bueno, básicamente Doctor, eso. Sí, vi que está el ARNI. Si no se sí. puede usar o no hay ARNI, ahí lo que se usa IECA y ARA2, ¿verdad? Y Ecobrado, sí. Pero así junto ARNI y IECA no se usa, ¿verdad? No, o sea, en realidad, por eso se indica mucho lo que es sacubitril o valsartán, porque ya es la combinación de los dos, ¿sí? Pero en este caso, los beta bloqueantes, la espironolactona, inhibidores SGLT2 y el ARA2 o el IECA, igual si mencionas eso, súper bien. Pero siempre mencionar el ARA. Muchas de las guías lo que mencionan es la combinación, por eso es lo que yo pongo acá, ¿sí? Es lo que es sacubitril valsartán, eso es lo que se sugiere. Pero si no hay, obviamente, indicado un telmisartán, un losartán, un misartán, todo lo que sea sartán o era la pil, igual, ¿verdad? Porque todo eso, qué sé yo, ya también a nivel renal lo que es arteriola aferente dilata, disminuye la presión, o sea, tiene muchos efectos positivos para mejorar todo lo que es la insuficiencia cardíaca. Pero igual, los cuatro fantásticos, fíjense con eso. Y después diagnóstico diferencial, ¿verdad? Edema pulmonar no cardiogénico, como les mencioné, por ejemplo, síndrome nefrótico, eh, qué sé yo, edema pulmonar por cirrosis, por ejemplo, qué sé yo, una congestión pulmonar secundaria, una patología reumatológica, como edema pulmonar secundaria, una complicación de lupus, TEP, laceración aguda del asma, todo eso va a causar con dificultad respiratoria, neumonía, también taponamiento cardíaco. Y un síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico puede ser también. Sí, también, claro. Dificultad respiratoria, todo eso. Claro que sí. Todo lo que pueda mencionar y justificar para diagnóstico diferencial está bien. Bueno, consulta sobre insuficiencia cardíaca. Manejo de insuficiencia cardíaca aguda, yo sé que ya no se van a equivocar. Tratamiento de insuficiencia cardíaca, tampoco van a fallar. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tampoco van a fallar.
¿Qué es lo que le van a pedir a tu paciente cuando, o sea, los pacientes cuando ustedes sospechen de insuficiencia cardíaca? Ya van a manejar también. Entonces, ¿qué van a decir ahora? Ojalá que me salga insuficiencia cardíaca. Bueno. ¿Preguntas, consultas, dudas? No. Ok. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, vamos a hacer rapidito, no hay mucho secreto con eso, ¿verdad? Lo que más tenemos es la hipertensión arterial primaria, generalmente es asintomática, puede tener síntomas como cefalea, alteraciones del sueño, puede ser también en desarrollo con lesiones orgánicas ya también. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos las complicaciones a largo plazo y a corto plazo o las manifestaciones agudas, ¿sí? Siempre hay un problema acá con la hipertensión arterial que el doctor Ortellado pone así su PPT del viejazo, pero mete así las guías europeas o las guías de la AJA, ¿verdad? Y uno no sabe cómo clasificar. Entonces tienen que quedarse con la clasificación que dieron en sus clases de este año, ¿está bien? Porque yo les puedo decir, bueno, vamos a seguir las guías europeas de este año o las del AJA del 2023 o 2024, pero de acuerdo a lo que ponga Ortellado es realmente. Creo que ya aceptó que se usen las guías porque nuestra delegada nos estuvo pasando. Espero que acepte ya porque cambió la nomenclatura y todo. Y por eso, así que ya el tema, o sea, no me voy a detener mucho en la clasificación porque ese era un problema siempre. Mi año fue, el año pasado lo mismo, ¿verdad? Ya lo que les haya dicho la cátedra este año es lo que vale, ¿saben? Diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, a un compañero en mi año le tocó así, hipertensión arterial de nuevo inicio. Y no sabía responder cómo se toma la presión arterial bien. O sea, se quedó en blanco así. Así que ustedes, por favor, no se queden en blanco. Manejen cómo se toma la presión arterial en el consultorio. Es básico, pero a veces nos olvidamos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, tu paciente tiene que estar con la vejiga vacía, tiene que estar tranquilo, tiene que estar sentado, tiene que tener el brazo apoyado a nivel del corazón, tiene que tener el manguito sin ropa, porque si tiene ropa ya causa, ya hay un sesgo, aumenta así 10 a 15 milímetros la presión, sin cruzar las piernas, apoyando el talón y usando el manguito de tamaño adecuado. Si tu paciente es flaco, bueno, el estándar, pero si tu paciente es gordo, usamos uno más grande, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que incluye el diagnóstico? La confirmación, la determinación de la causa, ya sea primaria o secundaria, y la valoración del riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso es importante que mencionen. ¿Cómo se valora el riesgo cardiovascular? Vamos a ir viendo más adelante, ¿está bien? Y se basa en mediciones múltiples de la presión arterial. Se realizan en varias consultas. Salvo en enfermo con presión arterial muy elevada, si tu paciente viene luego a la consulta con una crisis hipertensiva, bueno, ahí no hace falta obviamente medir. Si generalmente está ahí en el límite, sí, ahí lo que nosotros vamos a ir sugiriendo es lo que vamos a mencionar a continuación, ¿está bien? Como la automedición en la casa o después el monitoreo continuo, ¿verdad?, de la presión, mapa. Bueno. Clasificación actualizada, bueno, como ya le mencioné, de la 2024, de la AJA también. Hay así ciertas diferencias, pero igual tienen que manejar esto, ¿bien? Grado 1, 2 y 3. Y bueno, el tratamiento en español de la guía europea 2024 es acá un algoritmo que a mí me encanta usar. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, bueno, llega tu paciente a la consulta, o le tomás de forma correcta y llega, por ejemplo, en este caso Juan de 48 años, en donde viene a un control rutinario sin ningún antecedente patológico personal, es sedentario con dieta alta en sodio, es asintomático y viene con esta presión. Vos le tomaste con tu toma presión que está, ¿cómo se dice?, verificado internacionalmente. Hay ciertas marcas nomás que funcionan, no es que le tomaba con tu EcoPower y ese es el que vale, no. Hay algunas que están certificadas, que están en una página luego que sugiere la Sociedad Europea,
que tienen que ver, ¿verdad? Que son Aspen, Citizen, Omron y todo eso. Bueno, sabiendo eso, le tomas 3 tomas en reposo y después, bueno, 3 tomas en reposo y bueno, el promedio que te sale acá es 145.95. Vos podés tomarle y bueno, te sale en uno 140.90, en el otro 150.90, pero el promedio es lo que tenés que sacar. 145.95, ponele. Frecuencia cardíaca de 78, un índice de masa corporal de 29, está con leve sobrepeso después del examen físico, ¿verdad? Sin particularidades. Le pedimos el laboratorio básico, glucosa, urea, creatinina, electrolito, perfil lipídico, todo, LICA, todo y todo viene normal. Le hacemos un electro, un control rutinario, recuerden, todo normal. Una RX, todo normal. Todo normal. Y vos le tomaste ya 3 veces en reposo. Una vez que tenés tu sospecha diagnóstica, bueno, para empezar, ustedes con estas 3 tomas en reposo le diagnosticarían ya hipertensión arterial, sí o no. ¿Por qué sí, por qué no? Puede tener algo que se llama hipertensión de bata blanca también, ¿verdad? Súper. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Que se le sube la presión cuando está en el hospital, o sea, en presencia de médicos. Por eso se suele hacer MAPA, AMPA también para descartar por si acaso. Súper, así mismo, tal cual. Bueno, si vos sospechás que tiene una hipertensión de bata blanca, entonces ¿qué le vas a sugerir a tu paciente? Le vas a sugerir su AMPA y su MAPA, o su MAPA. ¿Por qué AMPA y por qué MAPA? ¿Y cuál le sugeriría? Elegí uno de los dos y por qué cada uno. MAPA sería mejor, o sea, depende, AMPA depende del paciente, tiene que medirse él y no es tantas veces. Y MAPA es automático, mide una gran cantidad a lo largo del día, solo que tiene desventaja que no le deja descansar y eso. Súper. Realmente sí tiene ciertas indicaciones específicas la MAPA, pero en la automedición de la presión arterial se sugiere mucho, ¿sí? Lo que más se sugiere es que tu paciente se tome a la mañana y a la tarde o a la mañana y a la noche en reposo, y vos le tenés que entrenar a tu paciente. Vos le decís cómo se toma con estas características y que tenga un tensiómetro certificado y que se tome, ¿verdad? Y que anote en un cuadernito, después vas a sacar el promedio de peso. ¿Cuándo le vas a citar otra vez a tu paciente? No se escuchó la pregunta. Pero que ¿cuándo le vas a volver a citar a tu paciente a la consulta? Una semana, creo. Una semana, 3 meses, ¿cuánto? Una semana. 3 a 7 días, o sea, 3 a 7 días creo que tiene que medirse. Entonces, una semana después. Una semana está súper bien, porque justamente nosotros queremos descartar que sea hipertensión de bata blanca, le hace que anoten su cuadernito, en una semana le citas. Si tu paciente viene otra vez con este promedio, ¿qué hacen ustedes? En una semana le vuelve a citar ya con su cuadernito y tiene ya le sacamos el promedio, tiene esta presión, un 150 a 100, ponele. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a sugerir? ¿Le van a iniciar ya antihipertensivo o le van a decir cambio de estilo de vida más antihipertensivo, o no le van a iniciar nada? Clasificás y ves sus factores de riesgo cardiovasculares. Mi paciente no tiene casi nada de riesgo cardiovascular. Podría ser Decirle que cambie. tipo, sí, el video de cambio de vida, específicamente. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Yo creo que hay que empezar ya terapia. Yo también ya le medicaría. Que ya le medicarían ya a un paciente que no tiene factor de riesgo.
Pero Sí, tiene, o sea, Ya hay quiere que ver ahí eso, dice ¿no? Nuestro único factor de riesgo que tiene es su sobrepeso. sedentario, dieta alta en sodio. Ok, puede ser cambio de estilo de vida. El hombre también es un factor de riesgo no modificado. Su edad. Está la edad. capaz buscaría primero una otra causa. Otra causa. Y Pero bueno, con- la clasificación 145-95 mantuvo esa presión, es ya hipertensión de grado 1 y ahí es la de medicación con cambio de estilo de vida. bueno, vamos a suponer que ustedes entonces le quieren iniciar. ¿Sí? Bueno, si tu paciente tiene hipertensión de grado 1, ¿qué es lo que hacemos? Iniciar con las recomendaciones de modificar el estilo de vida durante 3 a 6 meses primero, ¿sí? Mi paciente tiene riesgo cardiovascular bajo o moderado, o sea, tu paciente no tiene riesgo cardiovascular, no se le indica todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos le indicas a tu paciente que es sedentario, que tenga ejercicio durante 150 minutos, que deje de comer sal y que... Tu micrófono no se te escucha. Perdón. Si le indicas a tu paciente que haga ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, que cambie esa dieta, o sea, que cambie su estilo de vida, puede reducir entre 20 a 30 milímetros de mercurio su presión sistólica y entre 10 a 15 su diastólica. ¿Está bien? O sea, tu paciente puede dejar de tener esa hipertensión arterial solamente con cambio de estilo de vida. Eso es lo que nos dicen las guías. Por eso se indica primero cambio de estilo de vida si tiene riesgo cardiovascular bajo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tu paciente tenía ya un riesgo cardiovascular alto? ¿Cómo? Si tu paciente ya tenía ya 60 años, si tu paciente tenía obesidad grado 1, en este caso tiene sobrepeso recién, ¿sí? Si tu paciente ya, qué sé yo, debuta luego en el consultorio con un 170, 100, todo eso, si en su perfil lipídico viene su colesterol elevado, si nuestra glucosa en ayunas ya viene alterada, todo eso ya nos va a dar la suma, ¿verdad?, de riesgo cardiovascular alto. Teniendo todo eso, sí ya iniciamos obviamente los cambios de estilo de vida, pero sí o sí tenemos que ya tratarle ya. ¿Y cómo iniciamos? Con la terapia dual. Hoy en día indicamos ya terapia dual, sí o sí. Entonces, ¿con qué fármaco? Con IECA-VARA2 más beta-bloqueante o diurético. ¿Cuál es el ejemplo? Un losartán más amlodipina o losartán más hidroclorotiazida, por ejemplo, ¿ok? O enalapril más hidroclorotiazida o un enalapril más amlodipina o telmisartán más lercanidipina. Van a ir viendo después cuando se familiaricen con los fármacos que hay ciertos fármacos que tienen más o menos potencia. Por ejemplo, el telmisartán es más potente que el losartán. O sea, si tu paciente ya tiene ya cierta, por ejemplo, una hipertensión de grado 2, puedes empezar ya con un telmi. Pero si tiene grado 1 nomás, puedes empezar con un losartán nomás. O sea, ya eso depende ya de lo que uno decida en el consultorio, ¿está bien? Cuando lo que nosotros iniciamos monoterapia nomás, cuando es de riesgo bajo o cuando tu paciente es abuelito, ¿sí? Ahí lo que hacemos solamente un medicamento, pero hoy en día es la terapia dual ya, ¿sí? Y después vamos avanzando. Si no responde tu paciente, que vos le vas a volver a citar dentro de 3 meses a tu paciente de riesgo moderado cardiovascular, bueno, le vas a citar dentro de 3 meses a ver si ya se controló su presión, si mejoró su cambio de estilo de vida, todo eso. Si no se controla y viene con la misma presión o presión más alta, bueno, le añadís un fármaco más. Le haces, por ejemplo, un losartán o telmisartán amlodipino más hidroclorotiazida, ¿ok? Y ahí ya se debería controlar. Pero si aún así no se controla y a ella tenemos una hipertensión resistente, le podemos agregar un fármaco más, ¿sí? Que generalmente se le agrega algo que se llama, o sea, un medicamento que se llama alfa-metildopa, que ya es un antihipertensivo de
acción central. ¿Está bien? Ese es el último paso. O le añadí un beta bloqueante, también le puedes añadir. O sea, paciente con hipertensión rebelde que no responde a IECA-ARA2 más beta bloqueante, más diurético, le puedes agregar un beta bloqueante de acción periférica como un carvedilol. Si no responde con estos 4, le agregas alfa-metildopa. ¿Ok? Siempre y cuando no haya contraindicación para ninguno. ¿Está bien? Esos son los pasos para el tratamiento. ¿Está bien? Y cuando es importante esto de que manejen de cuando le vuelves a citar a tu paciente, ¿sí? 3 meses más o menos suele ser. Pero cuando hacemos el AMPA sí es en una semana. Y bueno, eso es lo que tienen que saber. Preguntas sobre hipertensión, no hay mucho secreto, la verdad. Después obviamente vamos a ver las complicaciones agudas, pero acá en este caso, por ejemplo, pero el tratamiento crónico de la hipertensión no hay mucho secreto, no se compliquen mucho con eso. Doctor, Eh, en el Pregunta. refractario, Yo voy a preguntar primero. Alfa-metildopa dijiste en Sí. ahí te perdí. Después de que, por ejemplo, le ponías eso. Le haces tu ARA2, le haces tu calcio antagonista, que es amlodipino, le haces tu diurético, que es hidroclorotiazida, le haces tu carvedilol, ahí ya tenés 4. Y si no responde a eso, le agregas alfa-metildopa, ¿ok? Ya, Les voy a mencionar igual las dosis, ¿sí? gracias. Le pongo el ejemplo porque tienen que tener sí o sí un ejemplo, ¿ok? Los sartanes 50 miligramos se da generalmente cada 24 o cada 12 horas. Amlodipino, dosis máxima 10 miligramos, es cada 24 horas. Hidroclorotiazida, dosis máxima es hasta, creo que era 100 miligramos, pero el promedio es hidroclorotiazida más amilorida, ¿sí? 50 miligramos de hidroclorotiazida más 5 miligramos de amilorida, que es tu tiazida. Después tu carvedilol es hasta 50 miligramos cada 12, pero todos empezamos con una dosis mínima para titular, ¿sí? Se empieza con una dosis mínima y se va aumentando de acuerdo a la respuesta, ¿sí? Y le administras carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas, carvedilol se administra cada 12 horas. Y después alfa-metildopa. Alfa-metildopa se puede administrar cada 24, cada 12 y cada 8 horas, hasta un máximo de 3 gramos cada 24 horas, ¿sí? Perdón, cada 8 horas. O sea, 3 gramos en 24 horas, ¿sí? Pero podés repartir, por ejemplo, 1 gramo de alfa-metildopa cada 8, por ejemplo. Generalmente se empieza con 500 miligramos cada 12 horas, después 1 gramo cada 12 y después ya 1 gramo cada 8. Ese es nuestro límite. ¿Qué es lo que pasa con cada uno? Puede causar así ciertas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la hidroclorotiazida te puede causar, qué sé yo, deshidratación, alteración hidroelectrolítica al ser un diurético, el beta bloqueante te puede disminuir mucho la frecuencia cardíaca. Después, tu alfa-metildopa, ya que actúa a nivel central, puede en algunos pacientes causar mucha somnolencia. Y eso sí son de buenas a primeras, digamos, los efectos secundarios que más se notan. Y el calcio antagonista generalmente lo que causa es un edema maleolar de miembros inferiores. Después, lo que saben también, el clásico efecto de enalapril, que es el IECA, ¿verdad? Que es la tos, que causa en 10% de los pacientes luego. Esa es una clásica pregunta de enalapril que tienen que manejar sí o sí. Efecto más frecuente secundario de enalapril, la tos, o de un IECA, ¿verdad? El efecto más temido, el angioedema, que se ve en 1% de los pacientes, no sé. Bueno. doctor, Sí. había leído también que para hipertensión refractaria se puede agregar a la triple terapia espironolactona. También. ¿Se puede usar también? Se puede usar también, sí. Sin problema, o sea, un diurético, básicamente. Ustedes tienen que mencionar nomás, o sea, toda la info que ustedes absorben, mencionen. Yo
más o menos lo que siempre les menciono es lo más general que se ve y que les van a mencionar los docentes, pero toda info extra que ustedes manejen y que pueden mencionar y que justifiquen bien, les re va a ayudar para rendir bien, ¿ok? No se preocupen por eso. Después tenemos casos clínicos, ya con una complicación aguda, HTA diagnosticada hace 8 años, paciente de 64 años, tratamiento irregular con su antihipertensivo. En este caso está no controlada su patología, no tiene diabetes, tiene dislipidemia mixta, refiere cefalea intensa, debilidad en mi cuerpo de hora de evolución, tiene una PA de 200, 100, 120, demás signos vitales estables, una hemiparesia leve, desviación bucal y lenguaje conservado, GLaDO 15-15, ¿sí? Una vez que tienes tu sospecha diagnóstica, ¿cuál es la conducta? Pero primero, al examen físico, ¿qué van a buscar? ¿Qué van a valorar? Llega así tu paciente así, ¿qué van a hacer? A ver, Primero, tratar de bajar la presión, que está muy alta. súper. Pero tu paciente tiene focalidad. Si vos estás sospechando que tiene algo agudo, como una ACV, ya te digo, ¿hasta cuánto le podés bajar su presión? 185. 185 o 10 a 20% máximo, hasta ahí, ¿sí? Entonces, bueno, le bajas su presión, excelente. Te refieres a cefalea intensa, ¿qué también le vas a dar? Además, analgésico. Analgésico, claro. Siempre traten los síntomas que tiene tu paciente. Si tiene debilidad en mi cuerpo, pero GLaDO 15-15 ya al examen físico de si está nervioso, ¿qué le van a pedir al ingreso ya? Una tomografía. Una tomo, exacto, genial. Le hacen su tomo, sale normal. Pero tiene todavía eso. ¿Qué sospecha? Ya se le hizo signos vitales y eso y se descartó hipoglicemia. Se descartó todo, se descartó hipoglicemia. ¿Cómo se llama cuando tu paciente tiene focalidad y tu TAC está normal? ¿Alguien? ¿Sí se acuerda? Una IT. Una IT, sí. Sospechamos ahí de una IT. ¿Y cuál es la evolución lógica? Generalmente cuando tu paciente no tiene nada agudo ni expansivo, le tenemos que repetir obviamente nuestra tomografía a las 48 horas, pero una vez que le bajan la presión a este paciente, puede mejorar tranquilamente ya sus síntomas. En este caso, vamos a suponer que le bajamos su presión hasta el 10 a 20% nomás, sospechando de algo isquémico hemorrágico, bueno, y va mejorando. Entonces, si tu paciente mejor dicho, mejora y no presenta una duración de una clínica de ACV mayor a 24 horas, se le cataloga como una IT, accidente isquémico transitorio. ¿Está bien? Pregunta, ¿ese 20 a 10% que hablabas es de la presión tipo arterial general o de la media? De la media. O sea, en realidad 10 a 20% de la sistólica es lo que generalmente se menciona. Y que hay que mantener no me acuerdo la presión arterial media, realmente ahora no me acuerdo bien cuánto es lo que hay que mantener, pero sé que es mayor a 65 y menor a 90, creo que era, la PAM. Pero la sistólica es la que menciona generalmente, o sea, 10 a 20% de lo que es la sistólica. Pero como dijo la compañera, no sé quién mencionó, que hasta 185, 100 lo que más o menos hay que bajar en las primeras 24 horas. Después obviamente ir bajando. Pero no hay que bajar tanto también de golpe porque después puede hacer un efecto rebote, puede haber una complicación hemorrágica, puede haber una complicación isquémica, todo eso.
Y ayer ya habíamos mencionado ya con qué medicamento bajamos. De preferencia siempre la betalol o el aprilato. La betalol idealmente, ¿verdad? Se hace en bolo o se hace en goteo más o menos en 30 minutos en Volutrol. Y hacemos un monitoreo después de la presión, ya una vez que termina todo el goteo de nuestro labetalol, generalmente el que viene de la ampolla de 20 miligramos. Y esperamos que baje y que mejore, ¿sí? No hay mucho secreto con eso. Quería mencionar nomás la IT como una complicación aguda, obviamente después una otra complicación de la presión arterial. Hoy en día, ¿verdad?, las guías te mencionan, aparte de los nombres de urgencia hipertensiva o crisis hipertensiva, hipertensión aguda severa sintomática. Si ustedes le dicen así a su evaluador, puede ser que le guste. Así que tengan nomás en cuenta que es una de las formas nuevas que se dice crisis hipertensiva. Hipertensión aguda severa sintomática, que es mayor a 180 a 100, con daño de órgano blanco o con síntomas, ¿verdad? Ya sea infarto o a nivel neurológico o a nivel visual, retiniano, por ejemplo. Todo eso. Y bueno, acá un resumen Mati, una de todo. pregunta. Sí. ¿Qué analgésico le das para la cefalea, en este caso? ¿Por qué no? Le podés dar un AINES, ketorolac, por ejemplo. Tratamiento del dolor, mencionar, ¿verdad?, siempre la escalera de la analgesia, empezar con lo más leve a lo más fuerte, ¿verdad? Generalmente lo que se sugiere es empezar con AINES de leve intensidad, así como ibuprofeno, pero en este caso, al ser un evento agudo, Mati, tu micrófono. perdón. Obviamente endovenoso, generalmente lo que se prefiere es o diclofenac o ketorolac, ¿sí? Sin miedo. Una ampolla o media ampolla de ketorolac, eso es lo que se da en la urgencia para cefalea generalmente. Si no responde, ya le puedes dar ya un opioide de leve a moderada intensidad, que es el siguiente, tramadol, ¿sí? Si no responde con tramadol, ahí el último escalón ya es la morfina, pero eso ya es en casos ya extremos. Generalmente los pacientes responden con ketorolac o con diclofenac endovenoso. Más de una ciosilla se fue ya a la urgencia ya por algo y ya se le inyectó ya eso, ¿verdad? Se le indicó eso. Y bueno, resumen para que lean después, ¿sí? Todos estos cuadritos son según las guías europeas siempre, ¿sí? Y diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que pasa? Si vos estás dudando de que sea una hipertensión primaria, por ejemplo, ¿cuándo vamos a dudar? Cuando hay un paciente joven, tiene inicio brusco de la hipertensión arterial, al examen físico nosotros encontramos un soplo vascular en el mesogastrio, le pedimos, por ejemplo, una ecografía abdominal y vemos ya una alteración a nivel renal, por ejemplo, y vas a encontrar esto, por ejemplo, al examen físico. O si hay un empeoramiento brusco de la función renal, todo eso. Ejemplo así de caso clínico que le va a salir. Joven de 24 años que tiene, qué sé yo, palpitaciones, y vos le encontrás su presión arterial de 170, 100 o 170, 120, y ahí vos ya tenés que sospechar de una hipertensión secundaria, ¿ok? Y como es el gol estándar para la estenosis de la arteria renal, si nosotros estamos sospechando con la suma de todos estos signos y síntomas, ecodoppler de las arterias renales, ¿sí? Ahí vamos a ver el flujo de la arteria renal y si está estenosado. Otra posibilidad de hipertensión secundaria, el hiperaldosteronismo primario, que vamos a ver también cuando vemos endocrino. Cuando tu paciente tiene debilidad muscular, hipocalemia, cuando tiene el famoso síndrome de Cushing, todo lo que sería también asociado ya a un hiperaldosteronismo, ¿verdad? Generalmente va de la mano el hiperaldo con el síndrome de Cushing. ¿Y cuál es el gol estándar? El índice de aldosterona renina, que vamos a ir viendo después más adelante. Después también
paciente joven, ¿verdad? De estos dos síndromes lo que hay que, o de estas dos patologías lo que hay que sospechar, el feocromocitoma, que tiene un aumento paroxístico de la presión arterial, cefalea, sudoración, palpitaciones y las famosas manchas de color café con leche, ¿verdad? Eso es así característico del feocromocitoma. ¿Y cómo se mide? Esto tema con AREM para quien también más adelante le va a gustar, o sea, quiere rendir. Determinación de metoxicatecolaminas libres en orina, o sea, catecolaminas en orina es así el gol estándar más una tomografía de abdomen con contraste. Ahí vas a ver el tumor ahí a nivel de la suprarrenal. Y el síndrome de Cushing, ¿verdad? Es famosa las estrías a nivel abdominal, la fase cushinoide, todo eso podemos ver también, y todo esto causa también hipertensión secundaria, generalmente por aumento de la volemia, y también el cortisol actúa a nivel periférico aumentando también la resistencia vascular, ¿sí? La estenosis de la arteria renal justamente lo que altera es el eje renina-angiotensina-aldosterona, y ahí lo que aumenta también por el tema de las presiones, aumenta por eso la presión también, ¿sí? Y las catecolaminas actuando a nivel de las catecolaminas que justamente actúan también a nivel periférico, ¿verdad? Del endotelio, y ahí aumenta la presión. No olvidar la hipertensión de bata blanca que mencionó la compañera. Y acá están unas últimas recomendaciones, un algoritmo repitiendo lo que estamos diciendo nomás, ¿sí? Bueno, después yo quería cerrar con shock cardiogénico. Por último, si me aguantan así rapidito, shock cardiogénico, concepto, ¿verdad? Que lo que es una forma de insuficiencia cardiocirculatoria aguda generalizada, que lo que causa es un riesgo vital por un uso insuficiente del oxígeno por la célula, o sea, una hipoxia tisular, ¿ok? Diferente hipoxemia, que es falta de oxígeno en el sistema circulatorio o en la sangre, que la hipoxia tisular. La hipoxia tisular se manifiesta con aumento del metabolismo anaeróbico. ¿Y eso cómo y dónde se va a traducir? Aumentando el lactato sérico. ¿Y dónde eso se mide? En la gasometría también, ¿ok? Ese es un parámetro que me olvidé de mencionarles, que el lactato también se mide en la gasometría. Y es un parámetro para valorar justamente el metabolismo anaeróbico, y es muy importante en shock cardiogénico, ¿sí? Es uno de los parámetros más importantes. Aparte del llenado capilar, que hoy en día hace poco salió, hace una semana más o menos salió un nuevo estudio que se llama Andrómeda 2, creo que se llamaba, que justamente medía los valores en shock, ya sea cardiogénico, hipovolémico, todos los tipos de shock, que es el llenado capilar. Hoy en día está reemplazando ya lo que sería todos los parámetros hemodinámicos, que básicamente nosotros entonces podemos medir el estado circulatorio de nuestro paciente ahí en la cabecera de la cama. ¿Cómo? Viendo el llenado capilar. Si tu llenado capilar es mayor a 3 segundos, significa que no hay una buena perfusión capilar y tisular. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer seguimiento de un paciente que está chocando, que le estamos ya administrando cierta terapia que vamos a ver a continuación? Con el llenado capilar. Si es mayor a 3 segundos, no hay una buena respuesta. Si es menor a 3 segundos, es lo ideal. Y si tu lactato está menor a 2 milimol litro, significa que hay un buen metabolismo aeróbico y no está primando el metabolismo anaeróbico. Parece medio abstracto lo que les menciono, pero ¿cuáles son las ideas que yo les quiero dejar? Que el shock cardiogénico entonces se caracteriza por la hipoxia tisular, que se puede valorar con el llenado capilar y también con el lactato sérico. Bueno, ¿cuáles son las causas? Entonces, el shock cardiogénico, por ejemplo, daño miocárdico, un infarto, paciente que infarta puede chocar, paciente con una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, que es la famosa FARVA, al no poder
mandar de forma correcta la sangre a los tejidos por la alteración del ritmo. Tu paciente también puede chocar y también por alteraciones valvulares agudas, por ejemplo, también, ¿sí? Y bueno, acá están así las características, ¿verdad? Que es un trastorno cardíaco que se presenta como hipoperfusión tisular, una PAS menor a 90, ¿ok? PAS menor a 90, mayor a 30 minutos, que requiere uso de vasopresores. ¿Qué es lo que son los vasopresores? Son medicamentos endovenosos que hacen que se mantenga la presión, ¿sí? El vasopresor por excelencia es la noradrenalina. Tienen que conocer ese es el medicamento que usamos nosotros para mantener la presión arterial en pacientes que están chocando, ya sea en shock cardiogénico o shock séptico hipovolémico, lo que ustedes quieran. Y estos son los criterios hemodinámicos, ¿sí? Tu gasto cardíaco menor a 2.2, bueno, la verdad que esto es un poco abstracto, no quiero detenerme mucho. Quiero que se queden con la idea de la presión arterial sistólica y signo de hipoperfusión. Ya hablamos, entonces. Para saber que tu paciente está chocando, repitiendo otra vez, te va a preguntar el evaluador. Bueno, le va a traer así la clínica a un paciente que tuvo un infarto y que está con una presión arterial de 70-40, está con alteración de estado de la conciencia, está con disminución de la diuresis, está con llenado capilar mayor a 3 segundos y está con taquipnea y taquicardia. Bueno, todos esos son signos y síntomas de shock, ¿ok? Y el signo de hipoperfusión tisular, aparte de eso, es algo que se llama livideces también, que no me quiero olvidar, que es la aparición así de como, serían como rayitas azules a nivel ya de los tejidos que indican ya cianosis periférica, ¿eh? Bueno, esos síntomas y signos, entonces, hacen que tengamos el choque cardiogénico, ¿está bien? Bueno, teniendo todo eso y valorando ya que tu paciente está en shock, entonces, ¿cuál es el manejo y el tratamiento? Buscar la causa subyacente, pero siempre es apagar el incendio. ¿Y cómo nosotros entonces apagamos el incendio? Si tienes signo de hipoperfusión y vos estás sospechando que es una causa cardíaca, usamos algo que se llama vasopresor más inotrópico. El vasopresor hace que se mantenga la presión, aumentando la resistencia vascular periférica, actúa a nivel periférico, que es la noradrenalina, y el inotrópico hace que aumente la contractibilidad, ¿sí?, del corazón, o sea, aumenta la función del corazón como bomba, ¿está bien? ¿Cuáles son entonces los fármacos? La noradrenalina, pero aparte de eso, ¿verdad? O sea, la noradrenalina es el vasoconstrictor por excelencia, pero no solamente se limita a la vasoconstricción, también ejerce un efecto inotrópico, pero no tan intenso como lo que sería la dobutamina, ¿sí? Dos fármacos lo que quiero que manejen en shock cardiogénico. Hay muchos manejos, pero dos fármacos lo que quiero que manejen: la noradrenalina y la dobutamina. Noradrenalina como vasopresor o vasoconstrictor y dobutamina como inotrópico. Eso es lo que se usa para el tratamiento de shock cardiogénico. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros buscamos entonces? La mejora de los signos de perfusión y cómo eso se hace el seguimiento con el mejoramiento, o sea, con la mejora del llenado capilar, que tiene que ser menor a 3 segundos, y con la disminución del lactato sérico, porque si nosotros le pedimos a nuestro paciente que está chocado una gasometría, que sí o sí hay que pedirle, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de shock, obviamente le vamos a pedir una analítica completa, así como pedimos todito también en la insuficiencia cardíaca, le pedimos todito en shock, y sí o sí le tenemos que pedir una gasometría, porque ahí vamos a valorar el lactato, ¿ok? Y con eso le hacemos un seguimiento. Lo ideal es que una vez que nuestro paciente tenga indicado ya la noradrenalina y la dobutamina, nosotros hagamos un control estricto de la presión arterial, de la diuresis y de los signos de hipoperfusión, ¿ok? Y hagamos un control laboratorial cada 3 a 6 horas más o menos, para valorar el descenso o el mantenimiento o el aumento
de estos fármacos vasoactivos, ¿ok? Entonces, nosotros le pedimos control de, qué sé yo, perfil renal y electrolito en tu paciente que está dejando de orinar, más una gasometría arterial o gasometría venosa, indistinto eso, para ver el lactato y para ver el perfil renal y electrolitos, ¿verdad? Cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si tu paciente está chocando, no se está perfundiendo en forma correcta el riñón, y eso también es una forma de monitorizar si tu paciente está respondiendo o no al tratamiento que vos estás haciendo. Si tu paciente empieza a orinar, sí o sí significa que está perfundiéndose en forma correcta el riñón otra vez, ¿está bien? Y bueno, para mencionar un poquito de qué es lo que son los vasoactivos, y hay una unidad de medida que nosotros usamos que se llama gamma, ¿ok? Eso se aprende en la residencia, pero igual yo creo también pertinente mencionarle, porque si ustedes mencionan las gamas, van a lucirse en su examen, ¿ok? Una unidad de medida que se usa con los medicamentos vasoactivos. Cuando mayor la gama, más perfusión o presión se logra por unidad de fármaco. Básicamente, nosotros cuando tenemos medicamentos vasoactivos, usamos una unidad de medida que generalmente es en dosis de microgramos, kilogramos, minuto. Esto, la combinación de microgramos, kilogramos, minuto, se denomina la gama, ¿sí? Y el efecto vasoactivo es lo que, digamos, el equivalente a lo que hace una gama, ¿sí? Y generalmente usamos entre 1 a 5 gamas en nuestros pacientes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos empezar con una dosis mínima de la noradrenalina o dobutamina y ponerle un efecto así promedio de 3 gamas, ¿ok? O 0,5 gamas o 3 gamas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos subiendo la dosis de dobutamina y de noradrenalina y llegamos al tope de 5 gamas o llegamos a 7 gamas, eso es un signo de mal pronóstico de nuestro paciente, porque significa que no está respondiendo a la terapia. Entonces, nosotros como emergentólogos clínicos o lo que sea, ¿verdad?, que vamos a hacer, los médicos generales, tenemos que manejar este concepto de gamas, porque es, digamos, una forma universal de mencionar a los medicamentos vasoactivos, ¿está bien? Bueno, ¿y qué es lo que nosotros entonces vamos a buscar? Una presión arterial media mayor a 70 o una PAM, ¿verdad?, mayor a 65, la mejora del relleno capilar y la mejora del lactato, ¿está bien? Y a menor gama y mejor respuesta significa mejor pronóstico para el paciente crítico, ¿está bien? Si la PA sigue baja con la misma dosis, la gama se interpreta como insuficiente. Por ejemplo, nosotros estamos con goteo de noradrenalina a 10 cc hora y dobutamina a 10 cc hora con esta dosis que está acá. Y esta dosis equivale a 3 gamas. Y tu paciente tiene 90-60. ¿Qué entonces ustedes harían? ¿Le subirían, le mantendrían o le disminuirían? Obviamente le van a subir la dosis, ¿verdad?, de la velocidad de infusión. Al subirle la dosis, sube la cantidad de gamas que nosotros calculamos, ¿verdad?, porque va a ser más medicamento que nosotros le pasamos. ¿Y qué es lo que significa eso? Que nuestra gama es insuficiente y significa que tu paciente no está respondiendo. Básicamente eso. En resumen, concepto de shock, ya mencionamos cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento con estos fármacos, cuál es el seguimiento, cuál es la unidad de medida que se usa para entonces los vasoactivos, que son las gamas, que generalmente es en cálculo de perfusión, porque estos medicamentos se perfunden en infusión continua, se llama eso, ¿ok? Una infusión continua se hace con una maquinita que se llama VIC, ¿verdad?, que es una maquinita que cuenta así literalmente cada cc de medicamento que se está pasando, ¿verdad? Porque el medicamento y todo lo que es la parte de infusión se logra con la ampolla de tu medicamento que vos diluís en un solvente, ¿verdad? Generalmente se diluye 4 ampollas de noradrenalina que vienen 4 miligramos y se diluye en 200 cc de suero fisiológico, y eso se calcula y se pasa así generalmente a una dosis inicial de 0,15 gamas, por ejemplo, 0,1 gamas,
y vas pasando, ¿verdad? Y es una dosis kilopeso que vos vas calculando. Entonces te digo, ¿verdad? Yo les menciono para que igual sepan, pero no hace falta que sepan, ¿ok? Pero igual creo que es pertinente mencionarles para que manejen, porque nadie les va a mencionar esto, ¿verdad? Todo esto es manejo de paciente crítico hospitalario. Pero la idea que yo quiero que se lleven a la casa y que digan en su examen es cuando tu evaluador te presenta entonces el caso clínico de un paciente chocado, todo el concepto de etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y cómo vas a hacer el seguimiento y la respuesta de tu paciente crítico con el monitoreo entonces de los signos de hipoperfusión y que básicamente relleno capilar, tu PAM y tu lactato, ¿sí? Y ir descendiendo las gamas de tu paciente, ¿verdad? Que son microgramos, kilo, peso, minuto, o kilo, peso, hora, ¿verdad? Y bueno, acá cuando suspender es lo que ya mencioné yo, ¿verdad? Verificar que la perfusión de órganos sea estable. Esto es un concepto súper importante que quiero que manejen. ¿Cuál es la dosis mínima de que un paciente tiene que orinar para que uno diga que tu paciente está orinando y que no esté oligoanúrico? Es 0,5 mililitros kilopeso hora. Eso es un concepto que todos los evaluadores le pueden preguntar, ya sea en insuficiencia renal aguda, en enfermedad renal crónica, en paciente con shock séptico, shock hipovolémico, shock cariogénico, todo. 0,5 cc kilopeso hora es lo que tu paciente tiene que orinar sí o sí, ¿ok? Eso es para decir que tu paciente no está oligoanúrico. Cuando tu lactato baja, cuando tus extremidades están cálidas y no están frías, ¿sí? Y bueno, y esa es la forma de reducir. Esta parte de reducir no hace falta que sepan, pero cuando mejoran todos estos valores significa que tu paciente está respondiendo y se puede ir descendiendo o suspender en algún momento los inotrópicos y el vasopresor, ¿ok? Este es el resumen para que lean después. Y ese, ¿verdad? No quiero que se compliquen mucho con shock cariogénico, pero esos conceptos quiero que sepan, ¿sí? Dosis no hace falta que sepan. El cálculo de gamas y el concepto de gamas es un plus, tampoco es obligatorio que sepan solamente en cuanto a la clasificación y los conceptos, pero igual, como les digo, todo esto suma a la hora de que ustedes defiendan su tema. Y bueno, consulta de shock cariogénico. No, ¿Alguien? o sea, cuando leamos capaz sí. Bueno, mañana mañana les dije que no voy a poder, pero les dije que igual me quería hacer un tiempito. Mañana vamos a ver lo que sería arritmias y agrandamiento de cavidades. Creo que eso también está en el temario, ¿verdad? Pero principalmente arritmias lo que quiero ver mañana, y les voy a presentar también casos clínicos de shock cardiogénico, ¿sí? Y les voy a preguntar a cada una así más o menos cuál es el manejo que quieren hacer, y lo que quería preguntarles si les iba a gustar también para ir practicando es que yo les pase casos clínicos que yo tengo en el día a día, porque yo tengo todo lo que es el temario de clínica médica, es lo que yo todo el día veo. Yo les puedo pasar así casos clínicos de mis pacientes e ir preguntándole en el grupo para ir practicando también. Ustedes me responden por mensaje, ¿no? Sí, Porque yo tengo mucho Sí, tiempo. súper. Y yo les paso, les paso así una RX, les paso un electro, le hago así todo por mensaje, ¿verdad? Les escribo así un caso clínico cortito y les voy preguntando así cosas para ir entrenando también. Porque realmente cuando soy reo tenés un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y en el día a día tengo tiempo para hacer. Así que por eso nomás les ofrezco, si les interesa. Sí, para mí es genial, la verdad. Dale, le voy a ir pasando y de acuerdo a su tiempo, y si les interesa ya me van a ir respondiendo. Pero eso quería hacer a partir de mañana. Y bueno, dudas, consultas, sugerencias. a mí se me escucha bien, así te pregunto, ¿verdad? Sí, ahí se escucha. Te iba a preguntar, ¿cómo es el tema del riesgo cardiovascular? No sé si lo vas a aplicar mañana o
Si podrías explicar brevemente. Sí, el riesgo cardiovascular. Bueno, generalmente hay un score que se hace que básicamente para que manejen es las patologías de base que tiene tu paciente. Si tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, si tu paciente es tabaquista, si tu paciente es diabético, si tu paciente es obeso, todos esos son puntos para riesgo cardiovascular, ¿sí? Si tu paciente tiene un antecedente de cardiopatía isquémica, eso significa que es un paciente ya con riesgo cardiovascular alto, ¿ok? Le voy a pasar una tabla. Ahí tiene todito lo que es el cálculo de score de riesgo cardiovascular. Pero para que sea más práctico así el manejo de riesgo cardiovascular alto es cuando tu paciente anteriormente ya tuvo ya un antecedente, qué sé yo, de infarto o algo así, o ya es ya portador de algo crónico, de una cardiopatía crónica, o si es también hipertenso más diabético, eso ya es ya un riesgo cardiovascular moderado a alto, ¿ok? Pero si tu paciente, qué sé yo, es solamente hipertenso, solamente dislipidémico, ahí es bajo a moderado. Pero si tiene ya una patología, por ejemplo, isquémica o crónica cardíaca, ahí es moderado a alto. ¿Está bien? Gracias. Dale, dale. Otra consulta, duda, sugerencia. Bueno, entonces ya le dejo descansar. Perdón que me exceda al tiempo, pero quería dejar de. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Dale, doctoras. Dale, chao, chao. Cualquier Muchas cosa, gracias. me escriben al grupo. Yo siempre estoy atento, no se preocupen. Gracias, Doc. Dale, dale, chao, chao.